Hola, hola chicos, bienvenidos una vez más, ¿verdad? Un placer saludarles, siempre de mi parte, ¿verdad? Reciban pues un saludo muy especial allí en sus casitas, esperando que se encuentren muy bien, ¿verdad? Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con el tema de esta semana. Pues esta semana, como lo tienen allí en sus pantallas, ¿verdad? En su presentación, el tema que vamos a estar estudiando es la revolución industrial. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que eh, este ha sido uno de los momentos, ¿verdad?, más revolucionarios, como su nombre lo dice, revolución, ¿verdad?, dentro de la historia, donde se vencieron muchos obstáculos, ¿verdad? Se pelearon muchas batallas, pero para no estar dando simplemente palabras, ¿verdad? Vamos a ir estudiando paso a paso qué sucedió durante la revolución industrial. Pues para iniciar vamos a hablar que en el siglo XVIII, ¿verdad? Inició la era de la doble revolución. ¿Por qué? Porque también se inició la revolución francesa y también, ¿verdad? La revolución industrial, ¿verdad? Que también se le conoce como revolución económica. Entonces, por eso se le llama, ¿verdad? En ese siglo la era de la doble revolución. Ambas revoluciones, ¿verdad?, son la base de la edad contemporánea. ¿Por qué? Porque fue en esta edad contemporánea que surgieron estas dos revoluciones, tanto la revolución francesa como la revolución industrial, ¿verdad? Donde Inglaterra, que fue donde comenzó todo, ¿verdad?, modernizó sus actividades agrarias, que era a lo que se dedicaba, ¿verdad?, introduciendo cambios y un aumento en la producción ganadera y agrícola. Entonces lo que sucedió fue, ¿verdad?, que empezaron a sustituir las personas por las máquinas. Por eso se le llama revolución industrial. Entonces la revolución industrial fue el resultado, ¿verdad?, de aplicar el progreso de la ciencia y la técnica a la producción masiva de mercancías para una población en aumento. Entonces, entre más máquinas habían, obviamente también eran contratadas personas, ¿verdad?, para que utilizaran esas máquinas, como también hubieron máquinas, ¿verdad?, que desplazaron a las personas. Entonces, es así, ¿verdad?, como la sociedad se preparó para lo que se le conoce como la revolución industrial, ¿verdad?, que es lo que le acabo de decir, que es el resultado, ¿verdad?, de aplicar el progreso de la ciencia y la técnica. ¿Por qué? Porque comienzan a surgir muchas máquinas. Pero no es solo eso, la revolución industrial surge en dos fases, ¿verdad?, que son las que yo voy a explicar a continuación. Entonces, la primera fase de la revolución industrial se llevó a cabo entre el año 1760 y 1840 y se caracterizó porque Inglaterra comenzó a liderar el proceso de la fabricación de telas, o sea que se volvió líder en la fabricación de telas, Inglaterra. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre, Edmund Carwin, no sé cómo se pronuncia, ahí me disculpa la pronunciación, pero este hombre era uno de los personajes más influenciadores en el mundo de la tela. Entonces, este señor, que era un clérigo inglés, ¿verdad?, sustituía la labor de 40 personas, o sea que él despidió 40 personas utilizando una máquina. Entonces, esto lo que provocó, ¿verdad?, fueron muchas revueltas, muchas peleas, muchas, ¿cómo le digo?, revueltas violentas, ¿verdad?, que provocó entre los obreros que veían peligrar obviamente sus puestos de trabajo, ¿verdad? Obviamente también esto alborotó, ¿verdad?, algunos artículos básicos como la ropa. Era lo que le explicaba al inicio, ¿verdad? La revolución industrial, por eso se le llamó revolución, porque revolución es cambiar, revolución es hacer cambios bruscos, ¿verdad? Cambios repentinos. Entonces la revolución industrial, como es la invención de la maquinaria, el invento de la maquinaria, vino a sustituir la labor de muchas personas en sus trabajos, las cuales fueron sustituidas por máquinas. Entonces es lo que hacía este señor Edmund, que era una de las personas más influyentes, ¿verdad?, en la fabricación de telas. Pero al venir la era de la modernicidad, ¿verdad?, la era de aplicar la ciencia y la técnica, entonces vino a sustituir el trabajo de esas personas. Entonces la primera fase fue esta,
se comenzaron a ver muchas revueltas, ¿verdad?, entre los obreros, muy violentas, muchas revueltas, lo que provocó, ¿verdad?, que los obreros comenzaran a manifestarse. ¿Por qué? Porque tenían miedo de perder sus trabajos. Entonces, así comienza la llamada revolución industrial, aunque todavía, ¿verdad?, no se logra ese nombre, simplemente inicia así como una revolución. Luego viene la segunda fase. La segunda fase se llevó a cabo entre el año 1840 y el año, ¿verdad?, 1920. Durante este tiempo se consideró una revolución técnica. ¿Por qué una revolución técnica? Porque fue en esta época donde se comenzó la innovación, ¿verdad?, del transporte y las comunicaciones. Entonces, de esta forma, ¿verdad?, las distancias se redujeron considerablemente y las personas, ¿verdad?, ya no caminaban tanto porque ya estaba el transporte, ya podía comunicarse, ¿verdad? Entonces, así se lleva la segunda fase de la revolución industrial. Entonces, en la primera fase vienen las maquinarias a sustituir a las personas y en la segunda fase, pues, se considera revolución técnica. Técnica porque nace el transporte y nace la comunicaciones. Entonces, desde este momento se le llama revolución industrial. Déjeme comentarle, así como un paréntesis, que durante ese tiempo, ¿verdad?, entre esos años de 1760 y 1840, había una extrema pobreza entre los trabajadores y existía, chicos, una mala condición de vida, ¿verdad? Entonces, esas malas condiciones de vida, ¿verdad?, motivaron a algunos intelectuales, algunas personas muy sabias, ¿verdad?, a criticar el sistema económico que se regía en ese momento, ¿verdad? Entonces, así en esa época es que surge el pensamiento socialista. ¿Y qué significa el pensamiento socialista? Pues es un conjunto de ideas, ¿verdad?, que lo que busca es crear una sociedad más justa. Entonces, aquí surge el pensamiento socialista porque como la maquinaria vino a sustituir el trabajo de las personas, entonces las personas comenzaron, ¿verdad?, a proclamar sus derechos. Entonces, allí viene el pensamiento socialista donde ellos exigían que dentro de la sociedad o a las personas, ¿verdad?, se les diera un trato justo. Entonces, si nos damos cuenta, durante la revolución industrial, ¿verdad?, surgen dos fases. Pero hay algo importante, estamos hablando de la revolución industrial, me gustaría hablarles un poquito, ¿verdad?, sobre bueno, hay dos imágenes, ¿verdad?, en su presentación. La primera imagen, ¿verdad?, yo creo que todos la conocemos, es una locomotora de vapor. Esta locomotora de vapor, que es la que estoy señalando con el cursor, ¿verdad?, fue uno de los primeros inventos de esta fase en la revolución industrial. Entonces, este es un invento técnico porque es un medio de transporte y fue uno de los primeros inventos que se dio en la revolución industrial, ¿verdad? Entonces, esta locomotora de vapor es una insignia, es algo importante porque de esa época, ¿verdad? Porque evolucionó, perdón, rápidamente, ¿verdad? Y sustituyó a la diligencia, ¿verdad? En aquel tiempo se le llamaba diligencia al carruaje, ¿verdad? Al carruaje tirado por caballos. Entonces la locomotora de vapor vino a sustituir al carruaje jalado por caballos, que ellos le llamaban diligencia, ¿verdad? Porque como era la era de la revolución industrial, entonces la revolución técnica vino valga la redundancia, a revolucionar. Entonces la locomotora de vapor, ¿verdad?, es uno de los inventos insignia de esa época porque vino a sustituir, ¿verdad?, al carruaje jalado o tirado por caballo, ¿verdad?, que ese era el medio de transporte que existía en ese tiempo. Y la imagen que tienen abajo, ¿verdad?, obviamente es un barco. Además de la locomotora de vapor, también estuvo el invento técnico que es el barco movido por vapor, que este fue ideado por el ingeniero estadounidense Robert Fulton. Este barco movido por vapor, ¿verdad?, aceleró la comunicación intercontinental. ¿Por qué? Porque facilitó, ¿verdad?, facilita poder atravesar alrededor del mundo, porque ya podían utilizar como medio de transporte, de transporte
el océano utilizando el barco, ¿verdad? Movido por vapor. Entonces, esto en su primer momento, ¿verdad? Abrió los mercados internacionales, ¿verdad? Aunque elevaron un poquito los costos del barco. Y así poco a poco, ¿verdad? Se fueron implementando, ¿verdad? Muchos inventos, muchas invenciones técnicas, tanto en el transporte como en la comunicación. Entonces aquí nos damos cuenta, chicos, que la revolución industrial sí vino a hacer cosas buenas, pero también en su momento causó revolución entre los trabajadores porque fueron, ¿verdad?, quitados de sus puestos y fueron suplidos por máquinas, ¿verdad?, por técnica y por ciencia. Entonces, para ahondar un poquito más el tema, porque es bien amplio, ustedes harán una pequeña investigación, ¿verdad?, acerca de cuáles fueron las características más relevantes que se dieron en la revolución industrial, ¿verdad? Entonces, esa va a ser su tarea, investigar esas características que surgieron durante la revolución industrial. Entonces, ahí voy a estar dejando la asignación en la plataforma, así que estemos muy pendientes. Sin nada más que decir, nos veremos la siguiente clase.